Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sé que algunas personas tenemos el micrófono apagado por algunas cuestiones laborales o no podemos abrir nuestra cámara, pero lo entendemos. Por supuesto que sí lo entendemos, pero ojalá que en esta sesión pudiéramos tener algunos espacios en donde pudiéramos abrir tanto cámaras como micrófonos para que esta plática no se hiciera un monólogo, sino una interacción como la que como la que necesitamos para que esto vaya fluyendo de una manera muy interesante. Les quiero comentar que también me acompaña para esta exposición mi compañera y amiga Marcela Gasca, que hará, por supuesto, excelentes intervenciones y a quien presento en este momento. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias, Marce. Pues bueno, aquí estaremos nosotros dos como sus mentores en este tema, hablando de algo completamente en boga o en la tendencia, no nada más de recursos humanos, sino en general en todas las organizaciones y en todos los niveles y en todos los departamentos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con las personas. Y las personas, pues obviamente somos quienes hacemos que los procesos de las organizaciones caminen como deban de caminar. Bien, mal, regular, excelente, para crecer, para mantener, para hacer, para lo que sea, pero necesitamos saber cómo están nuestras personas. Los temas de las realidades de los factores de los riesgos psicosociales en las pymes tiene que ver con algo interesante e importante. Para no irme únicamente a la parte técnica, necesitamos sensibilizar un poco en este grupo, a partir de la participación de cada uno de nosotros, qué entendemos como factores de riesgo psicosocial. Y por eso es que les decía, ojalá pudiéramos tener la participación con micrófonos y cámaras para poder llegar a esta respuesta de la pregunta de qué son. ¿Qué se imaginan que son los factores de riesgo psicosocial? Me pueden comentar, nos pueden comentar qué son, qué han escuchado, por qué les llamó la atención este tema, ya llegó alguna inspección de la Secretaría del Trabajo, es complicado, es fácil. ¿Qué nos pueden comentar? ¿Qué nos pueden aportar? Recordemos que la aportación grupal es la mejor de las soluciones a partir de estas reuniones y hagamos que valga la pena. ¿Qué nos pueden decir? Se vale decir cualquier cosa, ¿eh? Cosas que nos imaginemos, cosas que podamos estar pensando, cosas que puedan estar rondando en nuestra mente como rumores, como a veces hasta chismes de lo que son y que últimamente hasta a nivel federal se ha tenido como información, parece. Pero regresando al tema, por favor, ayúdenos a hacer que esta intervención valga la pena con sus comentarios. ¿Va? Por favor, comenten qué son. Lo pueden hacer en chat también. Hola. Hola, Lisi, ¿cómo estás? Ay, yo Buenos me veo aquí. días. Bueno, yo creo que tiene que ver con factores también a nivel emocional de los colaboradores, en donde a veces algunas de las situaciones que pasan en sus vidas afectan en el trabajo y a veces es importante atenderlas también dentro de lo laboral. Ok. Entonces, Debbie y Lisi comentan sobre el impacto en las emociones, algo de emociones en las personas. ¿Qué dicen los demás? De verdad que voy a estar muy insistente preguntándoles. Dice Sofía en el chat, son las emociones o estado anímico de cada persona y que finalmente afecta su actuar en el entorno social. Muy bien, se parecen a la contestación que nos dio Debbie y Lizzie, emociones, pero va un poco más allá y vamos a desvelar sobre esto. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, ¿qué entendemos por factores psicosociales en el trabajo?
consisten en interacciones con el medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización, las capacidades del trabajador, las necesidades, las culturas, la situación fuera del trabajo, todo lo cual a través de sus percepciones y experiencias puede tener un impacto en la salud y en el rendimiento en la satisfacción laboral. Es decir, absolutamente todo el entorno tiene que ver con factores psicosociales. Entonces, estamos hablando que este tema se vuelve importante porque cuando nuestros colaboradores ingresan a nuestras oficinas, traen un bagaje de información que su propio entorno les da. En dónde nacieron, en dónde viven, cómo viven, qué hablan, qué no hablan, qué comen, qué no comen, qué les gusta, qué los motiva, qué no los motiva, cómo se enojan, qué no se enojan. ¿Y qué creen? Todo esto en algún momento llega a tener un impacto en la productividad cuando la gente se encuentra dentro de la empresa trabajando. Y las personas responsables como ustedes de departamentos de recursos humanos o bien del departamento de finanzas, administración o de contabilidad que por alguna situación les tocó atender la parte de recursos humanos, dicen, oye, yo hago todo lo posible para que estén a gusto y empieza a haber ausentismo. Todos están enfermando, nada les motiva, nada les gusta, de todos se enojan, no quieren colaborar, no siguen los procesos, se vuelven groseros. La gente joven no convive con la gente grande no convive con la gente joven, no hay una unión en la comunicación y decimos, ¿qué está sucediendo entonces? Estamos hablando de que hay un fenómeno de factores antes de riesgo, factores psicosociales que nosotros como corresponsables de este macroentorno laboral debemos tomar en consideración. Y esta definición las dice la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, de hace más de 40 años están posicionándose dentro de las formas de cómo es que trabaja la gente. Para entender con más claridad esto que estamos hablando, nosotros como responsables dentro de las organizaciones tenemos que ver estos 4 elementos o estos 4 cuadrantes o grandes pilares. Las características que está ofreciendo nuestro puesto o el puesto que estamos ofertando en este momento. ¿Cómo estamos organizando el trabajo de las personas para que de repente se sientan motivadas o desmotivadas? ¿Cuáles son las estadísticas individuales? ¿Cuál es la personalidad, la edad, la motivación y otras cosas que veremos? ¿Y cuáles son los factores extralaborales como los que vamos a ver aquí? Entonces, estamos hablando de adicional a lo que empezamos la plática, tenemos que ver con un zoom o una lupa y un microscopio para entender qué está ocurriendo con nuestra gente que de repente en algún momento y sobre todo después de la pandemia ocurre que nada, déjenme llamarlo así, nada les embona, nada les gusta o bien se resisten a hacer las cosas que amablemente la organización les propone. Estamos hablando de qué tanta autonomía y control le estamos dando a las personas para que sientan que son dueños de su trabajo. O al contrario, los estamos supervisando demasiado y estamos recurriendo a técnicas de 1929 para administrar a la gente. ¿Cómo es el ritmo de trabajo en las organizaciones actualmente? Lento, rápido, muy dinámico. ¿Cómo es? ¿Cómo es el ritmo de trabajo en cada una de sus empresas? ¿Qué tan monótono y repetitivo son las actividades que tienen los puestos? Algunos puestos son completamente repetitivos. Por ejemplo, los de las empresas de manufactura, claro, son una serie de actividades que se hacen todos los días durante más de 8 horas y durante más de una semana y durante más de un mes y durante más de un año. Seguramente hay algo que ya empieza a desmotivar y sobre todo, como les decía,
pospandemia, donde hubo un sobreexceso de información de que vamos a cambiar, vamos a ser libres, etcétera, obviamente las cuestiones de personalidad, la formación, la actitud, la aptitud y muchas cosas, incluyendo la comunicación, cambian. Hablando de organización del trabajo, ¿cómo nos comunicamos actualmente con la gente que está en nuestras empresas, organizaciones o despachos? Chiquitos, medianos, grandes, regulares, formales, informales. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo son los estilos de mando? ¿Cómo permitimos que la gente se involucre? ¿Cómo asignamos las tareas? ¿Cómo es que las jornadas de trabajo y descanso favorecen las demandas que están requiriendo? Todo esto que estamos diciendo son las cosas que en pasillos se corren y se rumoran. Es que mi jefe no me toma en consideración para el siguiente nivel. Oye, es que mi jefe, mi compañero, estamos hartos de esta jornada que afortunadamente dicen por ahí, por una sobreexposición también de información, ya podemos demandar a las empresas si nos dejan trabajar más de lo permitido de acuerdo a los contratos. Y entonces todo se vuelve una madeja de información. El tema es que entonces, cuando nosotros como corresponsables no nos tomamos ese tiempo para revisar esto con más detalle, ¿qué creen? Se empieza a volver un riesgo. Estos factores que al inicio mostrábamos, que era la cultura, mi estilo de vida, mi forma de trabajo y todo ese rollo, que posiblemente podría ser algo bueno, en algún momento se empiezan a tornar riesgosos. Y como la imagen lo dice, sí, tal cual lo dice, se empiezan a vertir en algo hasta peligroso. ¿Por qué? Porque chismes, comentarios, comunicación informal, con estos factores que estamos comentando, no resueltos por nosotros como corresponsables del trabajo de las personas, se vuelve una gran madeja de problemas. Entonces, ¿qué hacemos entonces cuando la gente no se siente motivada? ¿Qué hacemos entonces cuando la gente siente que siempre está bajo un estrés laboral o hasta, déjenme llamarlo así, un acoso laboral? Porque no los dejamos de supervisar, cada vez son más estrictas las políticas, etcétera. Ahí es donde se van convirtiendo en riesgo. Y la oportunidad que tenemos a partir del trabajo de esta revisión de la NOM 035 de los factores de riesgo psicosocial nos van a permitir posiblemente encontrar la punta del iceberg para empezar a gestionar cosas que, si ya se convirtieron en un riesgo, los podemos minimizar. La pregunta es, ¿por qué están tomando relevancia en esta década estos factores? Aquí quisiera nuevamente pedirles su participación. ¿Por qué consideran, hagan un vistazo hacia el interior de sus organizaciones, de sus despachos, de sus empresas, de sus departamentos y vean si efectivamente algunas de estas cosas que hemos estado platicando se están convirtiendo en un dolor de cabeza para la gestión que están llevando ustedes. No sé si les ha ocurrido que en algunos momentos y sobre todo en algunas temporadas del año, la gente falta mucho o la gente eh, no quiere participar en las sesiones de integración o simplemente no quiere participar en las reuniones actualmente que se hacen como virtuales o simplemente la justificación es de que hay mucho trabajo. No estoy diciendo que no lo haya, pero definitivamente son cosas que si no se hacen, van teniendo, como les digo, esta relevancia no positiva, sino negativa. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué consideran que en este momento, en esta década, 2020-2030, están teniendo una relevancia importantísima el poder tener la posibilidad de identificar estos factores de riesgo psicosocial? Hagan una introspección y pregunten, por favor.
Se vale comentar cualquier cosa, insisto. Esto no es un monólogo, es una sesión de compartir información. También se valen los chats, por favor. Bueno, ahora que se animen a comentar algo, lo vamos a recibir, por supuesto. En el momento que ustedes quieran intervenir, háganlo, por favor. ¿Por qué están tomando relevancia en esta década? Porque estos factores organizacionales y psicosociales se encuentran en este momento en una disfunción. Es decir, todo el mundo está vuelto loco en muchas actividades, está vuelto loco en mucho estrés, está vuelto loco en elecciones nacionales, está vuelto loco en golpes de estado de otros países, como lo que vimos o escuchamos ayer en Bolivia. Estamos vueltos o sumergidos en muchas informaciones y que decimos, híjole, ¿cómo nos va a ir en algún momento? Es decir, empieza a haber momentos en que no nos sentimos adaptados, en que la tensión por estar trabajando se vuelve algo importante y los climas laborales que quizá hemos hecho o no, nos dan la oportunidad de ver que algo está sucediendo en la organización, que las respuestas psicofisiológicas de estrés pasan a ser factores de riesgo a convertirse en verdaderos problemas de estrés. Es decir, los factores psicosociales enloquecen y se vuelven, en lugar de ser una madeja que pueda ayudar a la empresa, al despacho, a la organización, a llevar la productividad como todo el mundo planea al inicio del año, oh sorpresa, nos encontramos que estos factores de riesgo o de estrés empiezan a afectar negativamente la salud y el bienestar del trabajador. Y entonces sí, viene el problema real. ¿Por qué? Porque pueden aumentar las incapacidades, pueden aumentar las ausencias, pueden aumentar la rotación del personal y decimos, ¿y ahora qué sucedió? ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo que sucedió es que en algún momento no nos dimos cuenta de que todo esto que estaba en nuestras manos no lo vimos. Y dejamos crecer la madeja. Les quiero pedir ahora sí encarecidamente que alguien o algunos de nosotros podamos abrir nuestras cámaras porque esta dinámica que quisiéramos hacer tiene que ver con la gente. Lo que estamos hablando no es otra cosa, no es un proceso duro, frío, sino estamos hablando de gente. Gente que trabaja con nosotros, gente que nosotros mismos identificamos que algo les está sucediendo. Entonces, estamos hablando de personas. Los factores de riesgo psicosocial, y por eso cobran alta relevancia, es porque la tendencia es estar ocupándose en la gente, con la gente y para la gente, sin llegar al extremo de que toda la organización debe de hacer cosas por la gente para motivarla, para darle mejores espacios, por supuesto que sí. Sin embargo, muchas de las condiciones se trata de hacer una reciprocidad. Yolanda Pérez nos dice en el chat que la falta de asistencia de las personas hacen que falten mucho por la falta de motivación principalmente. Exacto, Yolanda. Y aquí cabe la pregunta, si me permites, ¿qué estará pasando con estas personas que no tienen motivación? ¿Qué les estará sucediendo de acuerdo a lo que estábamos platicando de estos factores, de su cultura, en dónde vive? A lo mejor vive, nuestra oficina está a lo mejor en el sur de la ciudad y él vive o ella vive en el Estado de México, en el norte.
Del sur al norte al menos hay 32 kilómetros. Con lluvia se vuelven seguramente los mismos 32 kilómetros, pero quizá no las 2 horas, sino se vuelven quizá 3 horas. ¿Cómo llegará la gente a las 9 de la mañana presencialmente a la oficina? Seguramente muerta de cansancio o muerta de sueño. Muy posiblemente. ¿Cómo llegará si en el camino seamos realistas con las cosas? Que tenemos que ocupar el transporte público. Dicen que nuestro metro es uno de los mejores del planeta. No lo dudo. Sin embargo, también nuestra ciudad es una de las más habitadas del planeta. Entonces, el dar capacidad de servicio a más de 10 millones de personas al día en la mañana, pues es complicado. Imagínense a esa persona que tiene que hacer muchos transbordes, muchas horas de pie y muchas peleas dentro de muchas peleas, a veces físicas, a veces verbales y a veces psicológicas, dentro del transporte público. Entonces, pues ocurren cosas como las que vamos a leer. Dice el Yolanda, por supuesto, cansada, Belén, fatigados, estresados, sí, correcto, Belén. Yolanda, hoy en día la falta de transporte que está súper lento, por supuesto, y entonces hasta nuestros colaboradores toman fotos de cómo está el transporte para, ¿qué creen? Pasarnos la responsabilidad a nosotros que estamos esperando a que lleguen y decir, ok, pues sí, está súper lleno, entonces ya la responsabilidad no es de alguien más, sino ahora es de Oscar, porque pues ya te avisé. Y entonces, si tú, Oscar, no me entiendes a mí, entonces tú eres un mal jefe, porque no estás sensible a que yo vivo a 2 horas de distancia de la oficina y aún quieres que llegue temprano, no te pases. Y tenemos que convivir con esto constantemente. Sofía dice, se encuentran desesperados, por supuesto. Igualmente, yo he sido de esas personas que llega desesperada porque tenemos que llegar a las 8 de la mañana a montar alguna situación, a comprar algo y de repente, chin, si yo ocupo el sistema de transporte colectivo metro, se estacionó tal cual, se estacionó 10 minutos, esos 10 minutos se convierten en 20 para después caminar y llegué estresado. Y ahí es en donde estos factores que, si los identificamos de forma positiva, podrían estar fortaleciendo nuestras culturas de trabajo, cuando se vuelcan por el contrario, dicen, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Y entonces a Oscar, si tiene que supervisar el trabajo de 10 personas, 5 llegaron tarde, 7 llegaron enojadas, 3 de ellas ya se fracturaron un dedo porque el jalón ya, etcétera, o porque ocupan su auto y chocaron, entonces el problema ya es mío. La pregunta es, ¿qué podemos hacer con todo esto que se vuelve una realidad? Por eso es este taller. Yolanda dice, muchas veces los patrones no comprenden, ya que los empleados, la mayoría, no tienen automóvil, es correcto, y tienen que tomar el transporte público, por supuesto. También nos comenta Carlos, buen día. En las ocasiones que me he tenido que ir a trabajar a la Ciudad de México, mi principal pregunta para los colaboradores es, ¿a cuánto tiempo vives de la empresa? Por eso, perdón, porque de eso depende muchas veces el saber por qué llegan de malas, por qué contestan groseramente. Lo chistoso para mí es que te digan, vivo bien cerca, a 40 minutos de aquí a 1 hora y media. ¿Se dan cuenta cómo estos factores no positivos se vuelven una realidad? Pero cuando rebasan estas posibilidades de que nosotros como corresponsables del trabajo, pues tenemos que hacer algo. Lo primero que creen es conocer las historias de las personas. Y aquí viene, más bien, aquí es donde se permite los mitos, seguramente que les ha ocurrido, que aparte de ser los administradores, los financieros, los de mercadotecnia, los de recursos humanos y los contadores, tienen que hacerla también de psicólogos. ¿Por qué? Porque ya el entorno les está obligando a entender a la gente.
pero dices, oye, ¿y qué herramientas tengo yo como supervisor, como jefe, como contador? Yo como persona responsable de esto, ¿qué herramientas tengo yo para que yo no me sienta culpable y ahora sí que la responsabilidad del problema de todos sea mía? ¿Qué dicen al respecto? ¿Qué herramientas actuales tenemos para deslindarnos de esas corresponsabilidades? Que si bien el puesto pues ya no los está poniendo como tal, hay que estar atentos a la gestión de las personas, también hay que estar atentos a la gestión de los procesos, etcétera. Por eso les decía, ahí es donde viene el mito. Yasmín Sánchez nos dice, también habría que identificar si realmente al colaborador se le hace tarde por el tráfico o ya lo está tomando de costumbre. Correcto, Yasmín, porque de repente ya nos toman la medida. Ah, pues mira, ya se me hizo tarde, me meto a una estación, mi estación de metro o de donde sea el transporte, le tomo foto y todos los días a las 8:30 digo que está lleno y háganle como quieran o no, Yasmín. Y entonces aquí viene la otra pregunta o retomando la pregunta, ¿qué herramientas tenemos que tener nosotros como corresponsables para podernos deslindar y decirles, ok, sí, comprendo, pero la corresponsabilidad es tuya también? Carlos, así es, entramos a la parte donde el jefe, donde los jefes no saben nada de la vida de las personas que colaboran con ellos. Carlos, has hecho una aportación importantísima. El tema del por qué se vuelven tan relevantes los factores de riesgo psicosocial en esta década es porque la tendencia para que los indicadores de gestión de gente trabajen a favor de la productividad recae precisamente en que tengamos esta apertura de conocimiento hacia las personas. Ojo, yo decía del mito del psicólogo, ahora tengo que decirles, descubrirles, no, no somos psicólogos, o somos financieros, o somos economistas, o somos el almacenista, o somos el rol que nos corresponda, pero no podemos ser multitask. Seguramente algunos más avanzados sí podremos tener servicios de psicología, pero tal vez un 10% de las organizaciones lo tiene y el 95%, el 90% restante no. Por eso es esta pequeña dinámica que dice conociendo las historias humanas. Quisiera, si es factible, en el micrófono y con video, poder tener a un participante que nos pueda decir, yo quiero entrarle a esta dinámica, yo quiero participar en esta dinámica ágil, para que no se haga un monólogo, sino nos exprese realmente. Y vamos a construir una historia sobre la cual está basada la sesión que estamos llevando el día de hoy. ¿Vale? Les quiero presentar qué vamos a hacer. Esto lo estoy tomando de una página muy interesante que se llama daybeers.com, que se llama Story Dice o las historias de cubo. No sé si alguno de nosotros la ha escuchado o es la primera vez que vamos a hacerlo. Si es la primera vez, bienvenidos. Vamos a practicar algo diferente. Pero a través de esto, vamos a empezar a tratar de conocer las historias de nuestro personal. Ejemplo, yo digo el primero y ustedes me siguen en la siguiente lámina. Yo voy a hacer una historia ficticia, por supuesto, pero con todo esto que estamos platicando, quiero meter en la historia estos factores de riesgo psicosocial que hemos estado hablando con estos iconos que están mostrados en los cubos que ven en su pantalla. Y los voy a tomar como tal, más o menos así. Esta es la historia. Es más, antes que otra cosa, como estamos hablando de gente, quiero pedirle a la persona de la que voy a hablar su permiso. Obviamente es una historia ficticia, pero como voy a ocupar su nombre, quisiera pedirle permiso. Y Marce, si estás ahí, ¿puedo tener tu permiso para mencionar tu nombre?
O Debbie, ¿puedo ocupar tu nombre? Claro que sí. Perfecto, mil gracias. Entonces va así, hagan de cuenta que Lizzie trabaja conmigo y me di cuenta perdón, que Debbie trabaja conmigo y que ya me di cuenta que desde hace un mes y medio Lizzie está ocurriendo en faltas, en mal humor, no quiere cooperar y era la más alegre de todo el grupo. Algo seguramente está sucediendo. Ya me estuvo mandando sus fotos del transporte público o de el viaducto en donde ella transita, pero ya lo hace regularmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, preguntarme qué está pasando con Lizzie y hacer una introspectiva de qué está haciendo. Y por eso les voy a comentar la historia que yo me imagino de Lizzie. Esta es la historia de Debbie, en la cual conozco que desde que ella cambió de trabajo, su modelo de trabajo cambió porque estaba al 100% en home office. Fue un duro momento de vida después de la pandemia en donde se acostumbró a trabajar desde el home office, en donde podía atender a sus hijos, en donde podía hacer su comida tranquilamente, hasta ir quizá al súper en algunos momentos. Y se volvió, déjenme llamarlo así, esclava del celular. Ahí estoy poniendo el icono. Y entonces nuestra comunicación se volvió completamente virtual. Cuando Lizzie regresó al trabajo presencial, se dio cuenta que la parte virtual había quedado a un lado y que de repente las montañas de papeles que tenía que resolver se volvían infinitamente inacabables. Aparte del celular que ya se había vuelto una adicta de la comunicación virtual, se dio cuenta que también tenía que hacer cosas de papel y tenía que entregar reportes físicos. Lo que pasó es de que Debbie en algún momento se le bajó la pila. Así tal cual, se le bajó la pila. Y entonces empezó a tener estos comportamientos extraños. Estos comportamientos extraños, extraños para mí que no la conocía como tal. Cuando yo tuve la oportunidad de platicar con Lizzie, me dio una fotografía de su vida. Había cambiado por completo su rutina de trabajo. No entendía el por qué nosotros como empresa no la entendíamos. Tal cual. Tanto así que en algún momento Lizzie ha pensado en renunciar. ¿Por qué? Porque no ha tenido oportunidad desde el regreso post-pandémico de descansar en el sillón que estaba ya destinado para su descanso una vez terminada la jornada laboral. Si se dan cuenta, en esta pequeña historia llevada a través de los iconos, nos vamos dando cuenta que Lizzie tiene un tema de estrés, un tema de baja motivación, un tema de falta de descanso, un tema de factor psicosocial, que si yo conociéndola, esta historia, así como se las acabo de decir, que es ficticia, ¿qué pasaría si yo la conozco y no hago nada? ¿Qué pasaría si yo la conozco y no hago nada? ¿Qué pasaría, David, si yo conozco tu historia y no hago nada al respecto? Si esta fuera tu historia real, ¿eh? Pues voy a estar desmotivada y ya no voy a renunciar a lo mejor al trabajo, voy a faltar a mi trabajo, eh, no me va a importar, ¿no? No puede estar Sí. completamente, voy a creer que no es importante en mi vida, ¿no? Para mi empleador. Claro, si yo no soy importante para ti, aun cuando te estoy dando todas las señales, porque tú vas a ser importante para mí. Uh-huh. Y ahí es donde empieza el tema de, ok, ya no los están poniendo. Es como en el amor. Si no nos damos cuenta que nos están haciendo
O sea, están cambiando las actitudes con nuestra pareja y no nos damos cuenta, después no nos quejemos. Entonces, a las señales hay que empezar a actuar. Dice Yasmín, podría renunciar, por supuesto, pero a veces lo más complicado es de que podría y no lo hace. Y entonces mantienen una expectativa a la empresa. Oye, ¿renuncia o no renuncia? ¿Y crees que ya hasta se sabe los trucos de la ley y que dice que a la cuarta falta, pues es baja? Entonces se espera que al mes tenga las 3 faltas y ya no falta. No más de 3 y así lo hace constante. Entonces ya no hay argumentos. Entonces se vuelve un actuar de ambos lados. Un actuar no positivo, por supuesto. Y como Carlos López nos dice, por supuesto, Carlos, entra en un círculo vicioso. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué nos están contratando a nosotros como responsables de las áreas o de los procesos o de la finanza o de la administración? Pues para ser productivos y dar resultados. ¿Y qué pasa cuando tenemos un ambiente que está lleno de gente, porque somos personas que hacemos lo propio en la organización, con todos estos momentos históricos y reales? Yo lo dije como una historia ficticia de parte de Debbie, pero ¿cuántas Debbies están en nuestras organizaciones? ¿Cuántas Lisis, cuántas Marcelas, cuántos Oscar, cuántos Carlos, cuántas Yolandas, cuántas Yasmines puede haber con situaciones parecidas y que por alguna situación no las estoy atendiendo? Voy a poner otra historia. Y aquí me gustaría que alguien de ustedes me ayudara a contar esta historia precisamente, tal cual. La historia jamás contada en sus organizaciones y que en este momento las podemos descubrir y desvelar. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima con sus dotes histriónicos? Anden, es bueno hacerlo. Las personas que puedan tener acceso a su micrófono. Hay un velero. Y no precisamente es que nuestra historia tenga que ver con un velero, a lo mejor tiene que ver con viaje, algún día tiene que ver con el mar, la bicicleta a lo mejor es algún ejercicio, el coche es un medio de transporte, la ratonera puede ser alguna trampa amorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Lisi, adelante, Lisi. Hola, buenos días. Bueno, a mí se me ocurre que esto podría tener que ver con el caso de algún colaborador que tuviera a lo mejor el proyecto de hacer un viaje. Efectivamente pensé en un viaje que lleva planeando con todo lo que ese esfuerzo implica, trabajando horas extras, teniendo días de vacaciones acumulados, ahorrando, etcétera, etcétera. Y su idea es hacer este viaje que implica por mar y hacer un viaje luego en bicicleta y luego pasear por todos los lugares que pueda. Él lo avisa a su colaborador, a su jefe, con tiempo de anticipación, con una petición y un permiso y un acuerdo establecido con mucho tiempo de anticipación. Él hace todo su plan y de último minuto esta trampa que a lo mejor se puede interpretar como un cambio de idea o de opinión del colaborador, del jefe más bien, y le dice que pues de último minuto hubo un problema y no va a poder tener ese permiso, ¿no? El resultado es que él tiene que renunciar a todo ese proyecto en el cual lleva trabajando X tiempo y tiene que permanecer y cumplir con el trabajo que tiene que hacer independientemente de lo que él, de sus expectativas, de sus esperanzas, de su emoción, de su trabajo, de su proyecto. Entonces, pues bueno, lo que sucede con ese colaborador después. No te escuchamos, Oscar. Gracias, Lisi. Así estamos viendo que son historias completamente reales y humanas. Cada uno dentro de sus empresas, sus despachos, sus organizaciones, tiene sus propios íconos, tal cual. Aquí solamente son ejemplos. Y estamos viendo al menos
4 o 5 íconos o 5 factores que pueden hacer que cambie la vida y la perspectiva de la gente. Pero ¿qué pasa cuando a esos 5 o 4 de repente hay mucho más factores? 9 factores, 10 factores, 12 factores. De repente hay historias de terror en todos los lugares en donde dicen, oye, es que voy a hacer referencia de una institución académica. Durante la pandemia, por tanto estrés, una institución de gran prestigio a nivel nacional, que es el ITAM, tuvo el reporte de 2 personas que se suicidaron por no atender los factores de riesgo psicosocial. Se les juntó demasiado el estrés por llegar a la excelencia. ¿Y cómo llegar a la excelencia con un tema pandémico? Entonces, cada uno de nosotros tenemos un bagaje cultural, un bagaje de vida que nos permite transitar positivamente o no positivamente dentro de nuestras organizaciones y que como resultado lo vemos reflejado en las interacciones diarias que tenemos con nuestros compañeros. ¿A qué viene entonces todo este rollo? Viene entonces a que tenemos que tener capacidades de intervención humana. Capacidades de intervención humana, es decir, ¿qué está sucediendo? Pero ojo, para no caer en los extremos, no porque nos veamos o seamos las personas más buenas del mundo, o porque tengamos las herramientas más desarrolladas de empatía del mundo, o porque tengamos hasta el rol de psicólogo dentro de la organización. No, va más allá de eso. Va en que necesitamos tener soluciones integrales como herramientas clarificadas para que nos ayuden a tener estos diagnósticos. Y cuando identificamos que estas soluciones integrales, a partir de una base de datos, un llenado de cuestionario, una encuesta general, etcétera, nos van a permitir identificar a cada una de estas personas sin meternos justamente a estos temas de que, ok, te comprendo, pero pues yo no puedo hacer nada. Yo te comprendo, pero no puedo hacer nada por ti, porque eso te corresponde. ¿Saben por qué? Porque entonces nos estaríamos desviando al objetivo que tiene seguramente nuestra organización. Si nuestra organización es un despacho contable, de repente no podemos volcarlo a que se vuelva un consultorio médico o de salud mental, ¿verdad que no? Sin embargo, por todo esto que estamos platicando, de que estamos en un ambiente hecho y para los humanos, tenemos que hacernos de herramientas integrales que nos ayuden a hacerlo. Por eso es que aparece una herramienta tecnológica que se llama Evalúa 035. Es una herramienta que tiene que ver con la automatización de poder identificar algunos de estos factores mostrados y algunos otros que efectivamente nos puedan orientar a través de dato duro, de estadística real, cómo está funcionando nuestra organización en relación a estos factores comentados. Obviamente, basados en la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2008. Y que, por ende, si a algunos de nosotros nos ha tocado en algún momento alguna revisión de la Secretaría del Trabajo, vamos a tener 2 cuestiones. Una, el cumplimiento legal por parte de la autoridad del trabajo y el otro, con las cosas que efectivamente a nosotros como humanos dentro de organizaciones nos va a permitir trascender. ¿Por qué creen? Pues porque uno de los objetivos que tienen los dueños de nuestras organizaciones, o nosotros si somos dueños de las organizaciones, es de hacer las cosas correctamente para cumplir y para que al día de mañana seamos más y mejores productivos. ¿Pero cómo? Bueno, hay muchas cosas. Lo que estamos enfocándonos en este momento es qué hacer con todos estos problemas que nuestra sociedad está
acarreando y que si no las ocupamos o no las atendemos, se van a tener que, o van a tener la tendencia de tener este arraigo como como un problema permanente, pues obviamente vamos a tener ese problema constantemente. La norma 035 tiene 3 pilares: el fundamento legal, los beneficios y los indicadores. El fundamento legal es en donde matamos 2 pájaros de un tiro. ¿Cómo? Como esto ya es una norma que cuando en algún momento una autoridad laboral nos visite, pues tendremos que dar la documentación necesaria de decir de que nos estamos ocupando en esto que dice la norma. La norma nos dice que hay que identificar y analizar estos factores que vimos desde el inicio de esta sesión. ¿Para qué? Para asegurarles que estamos completamente comprometidos con el bienestar de las personas, porque la tendencia mundial es ¿qué hacemos en favor de las personas? Completamente cambió la balanza. Y para eso ya está, hay obligaciones, y eso es el objetivo que tiene la norma. Pero si la vemos de un lado también positivo, si nosotros la vemos como abordamos esta sesión de identificar las cosas para aumentar la productividad y no nada más por el cumplimiento, podemos hacer que esto cambie muy claramente a favor y que tengamos hasta nosotros posibilidades de hacer innovaciones, de hacer cosas muy interesantes en favor de la gente y que con esos favores organizacionales para la gente tengamos el compromiso que a veces, muchas veces más bien, se nos niega. Es decir, ¿qué indicadores y cómo se medirá esta norma? ¿Cómo la aplico? ¿Cómo la hago? ¿Es fácil? ¿Es dura? Si entendemos ese segundo paso, podemos entender el tercero, que son los beneficios. Y los beneficios es que les voy a dar a mis colaboradores. Hablando del pilar de cumplimiento, dice por ahí que el 75% de los mexicanos padecen estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos. Esto no lo dice Oscar, no lo dice IMARS, no lo decimos nosotros como chisme, sino son datos completamente bajados del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Es decir, estamos enfrentándonos a un tema de salud social que si no los abordamos correctamente, definitivamente en algún momento hasta nuestras primas de riesgo pueden aumentar, porque ahorita pueden haber quizá accidentes o incapacidades por accidentes físicos, pero en algún momento, y eso es lo interesante de esto, es que cada vez más las posibilidades de una incapacidad por salud mental se esté dando. Y no estamos hablando de locuras, no estamos hablando de otras cosas, otras enfermedades del tipo mental, sino a través de estrés, donde la gente empieza a padecer ansiedad, donde la gente empieza a tener estos ataques de pánico y de repente ocurren en nuestras organizaciones. ¿Y qué hacemos? Como no somos profesionales de la salud y no tenemos servicios, pues los mandamos al Seguro Social. ¿Y qué creen? Así como el transporte público, pues también el Seguro Social está rebasado en capacidades. El objetivo que tiene la norma 35, aliada con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es precisamente que a partir de nuestras trincheras como administradores de organizaciones, podamos hacer la parte que nos corresponde, primeramente, identificando estos factores de riesgo social, psicosocial, para que no se conviertan en un riesgo activo a nivel nacional y sobre todo a nivel personal. ¿Para qué? Pues para echarnos la mano todos. Como les decía, identificar y establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y también promover un entorno organizacional favorable. Seguramente algunos de nosotros hemos estado en algunas otras pláticas en donde nos dicen, oye, ¿y por qué no haces un clima laboral? Y nosotros que quizá no somos expertos decimos, ay, está padrísimo y he visto algunos resultados, pero ¿cómo lo hago?
O sea, está increíble, pero ¿cómo lo hago? Me cuesta, ¿cuánto tiempo me cuesta? ¿Cuánto dinero me cuesta? ¿Qué hago? Ok, bueno, la implementación de la NOM 035 en uno de sus apartados también nos dice como una receta de cocina qué hacer en cada momento y como consecuencia tenemos el beneficio de saber cómo está nuestro clima laboral en ese momento. Entonces, por eso les decía, la NOM 035 per se, a través de herramientas como Evalúa 035, que son absolutamente automatizadas, nos dicen rápidamente qué hacer y nos orienta a la acción. Podemos decir, oye, pero yo nada más tengo 10 personas contratadas, o tengo 16, o tengo 50, y la verdad es que así hemos estado toda la vida y no nos ha pasado nada. Bueno, toda esta plática es para decirles que puede suceder. Toda esta plática es de prevención. Toda esta plática es para ponerlos en contacto con realidades que nos pueden provocar el bienestar o bien, si las dejamos a un lado, nos pueden provocar algo que no necesitamos y que baje las rachas positivas que tenemos como organización. Inclusive, tomando en consideración las buenas rachas y los buenos momentos que tenemos como empleados, como colaboradores, porque todo lo dicho no es malo, pero cuando no se ataca y no se ve que son factores reales, pues obviamente impacta. La presente norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo y nadie se salva. Nadie se salva en el buen sentido. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones están compuestas y están integradas por personas. Y para la autoridad laboral, toda persona, incluyéndonos a nosotros, somos importantes. Por eso es que su campo de aplicación es completamente absoluto. Claro, tiene algunas diferenciaciones dependiendo del tamaño para que la herramienta de diagnóstico automatizada pueda ser la adecuada. ¿Qué vamos a obtener como beneficios o como mediciones en esta identificación de los factores de riesgo psicosocial? Bueno, vamos a obtener datos duros de cómo está el ambiente de nuestro trabajo, si hay condiciones sanas, si hay condiciones higiénicas o hay hasta condiciones insalubres, que quizá como yo, como administrador, no voy todos los días a la oficina, no me doy cuenta que el baño no sirve desde hace un mes, porque aparte no ocupo el baño cuando voy. Y como no he tenido la oportunidad de comunicarme con mi gente en estos temas de baño, pues obviamente nadie me lo dice. Pero, como les decía, se vuelven los rumores de radio pasillo y se vuelve una madeja o una bola de nieve gigantesca y entonces la gente renuncia. ¿Por qué? Porque se enfermó o se infectó o algo pasó porque no servía el baño y hasta le dio peritonitis por alguna situación. Y dices, ¿y todo esto por el baño? ¿Qué creen? Sí. Me estoy yendo un poco a los extremos, pero ha ocurrido, sin duda. ¿Qué podemos también identificar? Las cargas de trabajo. Si la gente percibe, todo instrumento de diagnóstico es de percepción. Y entonces podemos entender a través de la percepción de nuestros colaboradores qué cargas de trabajo tienen de acuerdo a su percepción. A lo mejor dicen, oye, yo estoy percibiendo que me están cargando la mano y que no tengo tiempo para respirar, mientras que a la persona de enfrente que hace lo mismo que yo, mira, está tranquilamente siempre a gusto, entre otras cosas. Falta de control sobre el trabajo, el tiempo destinado al trabajo, la conciliación del trabajo-familia. ¿Cómo perciben esta correlación de trabajar y convivir con la familia? Desde que yo era joven, decían por ahí, yo decía, oye, es que yo necesito convivir con mi familia porque ya no tengo vida social. Después de muchos años, todavía en generaciones ahora jóvenes, dicen lo mismo. Por eso es que ahora ves, cada vez las generaciones más en crecimiento, me refiero a juventud, están solicitando salarios emocionales,
Oye, no podríamos tener mi horario flexible porque voy a mi clase de yoga, porque medito cada 30 minutos, porque, etcétera, etcétera. Y dicen, ¿esto está pasando realmente? Sí. Pero para entender esas condiciones actuales del entorno, tenemos que diagnosticarlos. Y la norma 035 a través de estas soluciones integrales nos permiten con claridad entender esto. Hablemos también de otros factores que seguramente nos hemos preguntado o nos preguntan los dueños, si somos dueños, nos preguntamos, oye, ¿cómo estará el liderazgo de nuestra gente que está a cargo de nuestra gente? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Seguiremos ocupando estos momentos administrativos de hace 100 años en donde las teorías de que el trabajador o a las personas no les gusta trabajar? Por eso es que hay una supervisión constante y de látigo. O a las personas les gusta tanto trabajar que mejor ni jefes hacemos. No sé, eso nos puede ayudar a hacer un montón de cosas. Inclusive un tema que viene aquí al último que dice, ¿cómo estamos nosotros como organización en percepción de nuestros colaboradores de la violencia laboral? Esto posiblemente sea tabú para muchas organizaciones. O sea, violencia laboral en mi organización, ah, caramba, jamás. Yo no sería capaz de violentar a nadie laboralmente, ni personalmente, ni de ningún tipo. Pero ¿qué creen? En algunos momentos y en algunos casos que hemos tenido, un factor es que la gente se siente violentada por sus derechos. Voy a retomar el ejemplo que decíamos del transporte público. Porque, ¿qué crees? Como ya te mandé mi foto del transporte público, ahora tú me tienes que entender. Y si yo no recibo un ok, no te preocupes, ve con cuidado, entonces me empiezo a sentir agredido porque no les interesa, porque creo que está sucediendo algo que no tiene que ver con lo que me está ocurriendo. Y cuando no revisamos con detalle esta carga de trabajo, la conciliación del tiempo familia, el liderazgo, obviamente la gente se siente violentada y a partir de excesiva comunicación de información al respecto, a través de diferentes medios digitales, físicos, etcétera, 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 pues la gente tiene una sobrecarga de información inadecuada y que si no nosotros no nos damos cuenta y la mitigamos, se puede convertir, déjenme llamarlo, ya no en una bola de nieve, sino en un problema hasta legal, porque entonces puede decir, oye, yo voy a demandar a la empresa porque estoy sufriendo violencia laboral, porque no salgo a comer, porque no salgo a esto, porque ya no tengo vida social, etcétera, etcétera. Déjenme decirle que para que eso prospere, hay un trecho bastante fuerte y grande. Sin embargo, el rumor ya se esparció. Y entonces lo que queríamos controlar y mantener padrísimamente bien, que era el clima laboral, se nos fue de las manos. La norma 35 tiene 5 guías sí, 5 guías de referencia, que así se le llama, para poder entender esta información. Perdón, no para entender, sino para diagnosticar y tener esta información de primera mano. Son 5, una que tiene que ver con una política, una que tiene que ver con identificar todo esto que acabamos de ver, una segunda que también tiene que ver con estos factores de riesgo psicosocial, pero para empresas mayores a 16 personas, perdón, a 50 personas en la plantilla, una cuarta que tiene que ver con cómo diagnosticamos el clima laboral y una quinta que tiene que ver si conocemos y tenemos los datos correctos de nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque en las inspecciones que hay de la autoridad del trabajo, una de ellas, precisamente uno de los puntos que nos pide la autoridad laboral, es decir, ok, muéstrame el cuadro de tu plantilla que tienes. Dices que tienes en el registro del Seguro Social que hay 300 personas. Muéstrame el registro de estas personas por
ubicación, por sexo, por edad y otras cosas. Esto nos ayuda a la guía de referencia 5 para ordenar las cosas o las condiciones documentales antes de que ocurra. No estoy diciendo que a todos nos va a ocurrir, pero cuando ocurre, ocurre de una manera muy, muy estricta. ¿Por qué? Porque un mandato a nivel presidencial por la Secretaría del Trabajo es que los colaboradores deben de ser atendidos perfectamente como personas, como humanos y entenderlos por los patrones. Pero ojo, no nada más es de los colaboradores el todo el beneficio, sino también hay obligaciones para ellos. Y los vamos a ver a continuación. Un poquito antes de eso, la información que nos va a dar esta herramienta automatizada, al momento de ya ponerla en práctica, nos van a dar algunos temas o algunos indicadores, hasta por color, con sus instrucciones, en donde nos dicen, ok, si tu diagnóstico está en nulo o despreciable, felicidades. Si es bajo, tienes que hacer A. Si es medio, tienes que hacer A y B. Si es alto, tienes que hacer A, B y C. Si es muy alto, tienes que hacer todo el abecedario. Y ahí es donde les decía, es como una receta de cocina, porque entonces ya no es de, ¿y ahora qué hago con esta información? La norma 35, a través de sus sistemas integrales de solución, nos permite transitar para tener hasta ya las recomendaciones directas y que nosotros podamos, por un lado, cumplir y por un lado, favorecer el clima laboral hacia nuestras personas. Y entonces posiblemente en los ejemplos que vimos anteriormente ya tenga una respuesta mucho más clara el por qué las personas nos mandan sus fotografías de que vienen retrasados. A lo mejor lo que necesito es fortalecer la comunicación. A lo mejor lo que necesito es revisar mis políticas de home office o de modelo híbrido para decir los días de esta semana, de este mes, en donde hay una afluencia más de lluvia, en donde si yo vivo en el municipio de Chalco, muy cercano a Puebla, sé que se inunda, a lo mejor me vuelvo más flexible para que esas 2 semanas en donde hay inundación, el trabajo sea en home office. Pero eso, más que de la imaginación, sale de los datos duros. Y los datos duros no los da la herramienta de diagnóstico. Los beneficios más palpables que podemos tener son estos justamente que acabamos de revisar, que nos van a permitir en algún momento, aunque no seamos expertos, identificar en algún momento qué tanto mi empresa colabora para el estrés laboral, para el acoso, para los problemas, para el burnout, que es cuando la gente ya se siente quemada, ya no puedo más, o sea, me quiero aventar por el piso o por el techo, pero necesito el trabajo. Y ahí se vuelve un gran riesgo. El mobbing, que es como el bullying, pero a nivel oficinas, que es, oye, yo ya me di cuenta que éramos una cultura de apodos en lugar de decir, oye, ¿puedes hablarle a Oscar? Me doy cuenta que a la gente, más que Oscar, le dice por mis lentes lo voy a decir, el cuatro ojos. ¿Y qué creen? A Oscar nunca le ha gustado que le digan el cuatro ojos, pero eso no lo veía. Pero ahora, a través del dato duro, empiezo a entender que entonces tengo que hacer una política y tengo que irme hacia una cultura en donde no permita que haya ese tipo de violencia laboral, como en este caso el mobbing. Y ahí es donde empieza a cambiar la perspectiva de la gente y entonces puedo decir, wow, las cosas a partir de datos duros me ayudan a tomar decisiones. Y esas decisiones hacen que la gente se sienta que los estoy involucrando, porque esto cuando se diagnostica hay que comentarlo, hay que decirles, así salimos, así estamos, necesito que hagamos un esfuerzo común para que no haya apodos, que no haya esto, que cuando que no sirva el baño, tengamos el canal de comunicación directo para decir, no sirve el baño, cuando no haya agua, que está pasando, ¿verdad?
casi es un problema real. No está viendo agua como hace algunos años. Entonces, todas estas cosas cuando se activan en la colectividad hacen que las empresas reaccionen positivamente, y las empresas me refiero a los empleados, a los colaboradores, y digan, ah, ok, miren, se están interesando, les voy a dar otra oportunidad. Así es que somos a veces, ¿eh? Vamos a darle otra oportunidad a mi jefe, porque mira, ya se puso las pilas, ya me entendió, pero ya hablamos y entonces ya acordamos de que me voy a salir 10 minutos antes y cuando no, pues a lo mejor vamos a hacer alguna otra cuestión o alguna, lo que sea, pero nos va a dar oportunidad a partir no de la imaginación, ni solamente de la percepción, sino de las realidades que nos dan los datos. ¿Para qué? Para que estos efectos que vemos en el último cuadro definitivamente no sean un monstruo dentro de nuestra organización, chiquita, mediana, regular, grandota, etcétera. Estamos hablando de cosas reales, que no nos convertamos en un foco de personas que están ansiosas y que por no atenderlos hasta ya están trastornados en eso. En que como es tanto el estrés y que no tienen canales de comunicación y que no hay nada que la empresa favorezca, hasta pierdan esta función orgánica del sueño, que hay muchas personas que no podemos dormir y que cuando dormimos es cuando ya nos tenemos que levantar. Y entonces, obviamente, ¿cómo llegamos al trabajo? Pues fritos. Que no ocurran en trastornos de estrés grave y de adaptación y que existan estrés postraumático. Porque a lo mejor la gente dice, me voy, ya no quiero trabajar aquí y me voy. Ah, fantástico. Cada uno toma sus decisiones, pero el prestigio de nuestra organización, de nuestro despacho, del tamaño que sea, va a estar en boca de toda la gente que esta persona que se va con un mal sabor de su estancia nos va a recomendar no positivamente. Y otro problema es de que para hacer las contrataciones, pues a veces la gente ya dice, ah, no, pero estos son los que no hacen eso o no permiten la flexibilidad, etcétera, etcétera. Y aunque no lo veamos inmediatamente, ocurre. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí que tengan? Se vale comentar en cualquier momento. Abrimos micrófono, abrimos cámara, abrimos el chat, por favor. Todo lo que comenten será, por supuestamente, bienvenido. Yolanda dice, no, ninguna, todo claro. Muy bien, Yolanda. Así es como participamos, ¿va? Hablábamos de obligaciones que hay patronales, porque estos son como ya los resultados, todo ese rollo, pero sí hay algunas cosas en las que tenemos que ponernos, como cualquier proceso bien hecho, tenemos que establecer. Y como una ruta, como una receta de cocina, les decía, todo esto viene en la norma y que una vez que la empecemos a transitar apoyada con el sistema automatizado, pues obviamente es un caramelo en cualquier boca, porque vamos a entender que con esto, pues podemos hacer un montón de cosas. Y no es tanto o tan pesadas las obligaciones como la hemos ya he estado platicando, no en esta, sino en otros conversatorios, sino son las cosas que nos piden como tal. Por algún motivo en mi pantalla no se ve, sino hasta la 5.2. Dice, me voy a saltar la primera, dice, identificar los factores de riesgo psicosocial que aplican en organizaciones que tengan entre 16 a 50 trabajadores. Cada uno va a tomar referencia de cuál es el tamaño para que, de acuerdo a la instrucción, sepa qué herramienta voy a aplicar y es automatizada. Yo no voy a hacer nada más que comunicar que vamos a hacer las cosas. Identificar si es que tengo más de 50 trabajadores. Empezar en el punto número 4. Adoptar las medidas de prevención y control para poder mitigar. Es ahí en donde viene la parte más productiva de cada uno de nosotros que somos corresponsables del trabajo de los demás. ¿Qué hacemos con toda esta información?
La información es poder y si no lo ocupamos, definitivamente estamos fritos. Insisto, podríamos únicamente cumplir con la Secretaría de Trabajo y por otro lado, hacer algo que nos ayude a motivar a la gente. Carlos me ayuda con el punto 5.1 y dice, establecer por escrito, implantar y mantener y difundir una política de prevención que contemple. Mil gracias, Carlos. Que contemple justamente lo que estamos hablando. Es decir, como ya nos dimos cuenta, no vamos a dejarlos a la imaginación. Vamos a poner una política que tenga que ver con todo esto. Si ya nos dimos cuenta que nosotros, por la percepción de los colaboradores, nuestro liderazgo, déjenme hacer este ejemplo, está por el suelo porque somos tiranos, así nos perciben. Entonces, mi política será que a partir del segundo trimestre de no sé qué tanto, habrá, la política es que se abran los espacios de comunicación que permitan a los colaboradores y a los patrones tener un diálogo de congruencia y que permita o que no permita ningún tipo de violencia. Ejemplo, pero ahí está una política. Se llama política porque se lleva al máximo de la acción. Y si está por escrito, alguien que no cumpla con eso es que está fallando completamente. Cuando estas políticas son exhibidas con las personas, dicen, ah, caramba, mira, lo que puse sí me están haciendo caso. Y entonces empieza a cambiar la percepción de la gente. Obviamente esto no va a cambiar de un día al otro. De hecho, la periodicidad para hacer este diagnóstico, en algunos casos es de 1 año y en algunos otros es de 2 años. Entonces, nos da oportunidad de que por 1 año tengamos un plan de trabajo extraordinario. Claro, el primer mes es de mucha documentación o de poca, conforme nosotros tengamos las formas de hacer las cosas. Pero les puedo decir, el primer mes es de documentar. Del segundo al 12º mes es para accionar. Veamos qué nos dice el chat. La política, Carlos nos dice, tiene que contemplar la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Exacto, a través, muchas gracias, Carlos, de las palabras que estamos comentando o de las acciones que pretendemos hacer. Y como ya se hace política, la gente dice, ok, ya me escucharon, y como es cumplimiento, seguramente si es que tenemos una revisión de la autoridad laboral, dicen, ok, esto está formalizado, esto está caminando correctamente, entonces nos vemos a la siguiente o a los siguientes 2 años. De lo contrario, si nos agarran con nada, sí nos vamos a hacer acreedores por el tamaño que seamos y sin importar más bien el tamaño que seamos, nos vamos a hacer acreedores a multas bastante fuertes. Porque, como les decía, como es un mandatorio presidencial en donde lo importante es la gente, y si no hemos hecho nada, y si hay entrevistas, como a veces lo hacen los auditores de calidad, pero ahora en la cuestión laboral, en donde dicen, oye, ¿te han procurado en ciertas condiciones de tu salud? No. ¿Qué has tenido como impactos? Pues ya no puedo dormir y mírenme las ojerotas y etcétera, etcétera. Y entonces hay multas muy fuertes. Inclusive, por eso les digo ese ejemplo. En el 2020 y 2021, una institución académica llamada ITAM tuvo dos de sus alumnos que se suicidaron por no poder controlar estos factores de riesgo psicosocial. Entonces, no es una responsabilidad de la institución académica como tal, pero sí de oportunidad a establecer nuevas políticas, posiblemente de exigencia y flexibilidad. Las personas que desafortunadamente perdieron la vida por decisión propia es porque llegaron a un nivel de estrés por llegar a la excelencia de algo. No sé si es o fue por
algunos mitos que también tenemos o historias de algunos otros países orientales que nos llevan a eso. No lo sabemos, pero no es necesario llegar a eso. Pero lo que sí es que yo lo he visto en organizaciones en las cuales colaboramos, en donde si hay mucha gente estresada, si hay mucha gente ansiosa, si hay mucha gente inconforme, si hay mucha gente de todos lados y también hay mucha gente motivada. Entonces, hay que hacer un equilibrio, definitivamente. Entonces, nos vamos al número 5, que es identificar esos acontecimientos. Cuando identifiquemos, afortunadamente, que hay cosas que se nos salen de las manos y que no somos profesionales de la salud, hay que llamar a los que sí saben para que nos ayuden. Si veo que una persona está al borde de un ataque de ansiedad y estrés, Dios, no quiero que me pase aquí, quiero que no le pase, pero si llega a pasar, me haré me haré aliado para ir más allá y tener precisamente exámenes muy claros y profesionales que me ayuden a entenderlos. Y entonces los voy a empezar a canalizar. No me lo quedo yo, me alío con las personas que deben de ser a nivel profesional y lo mando. Y entonces vuelve a cambiar la percepción, porque entonces, oye, Oscar, que cada vez estaba más estresado, ¿qué creen? Que ya lo mandaron al psicólogo. Oye, qué buena onda, dirán algunos. Otros dirían, ah, pues a ver si les dura. Y otros dirán, pues a ver si Oscar no abandona el barco, lo que sea, pero la percepción empieza a caminar a favor de la empresa. Estos impactos en las pymes y en las grandes organizaciones de diferentes sectores no son en un mes, son en periodos que van desde el medio año y al año siendo constantes. Pero para hacer que esta brújula o esta aguja de los indicadores que vimos camine, necesitamos tener acciones. Hay que informar a los trabajadores de lo que estamos haciendo y sobre todo hay que documentar por si nos llega la revisión de la autoridad laboral. Como les decía, no solamente es para las personas, es para los colaboradores, perdón, es para los patrones, también es para las personas, porque es una corresponsabilidad completamente, patrones y colaboradores. De colaboradores es que tenemos que observar lo que nos digan, porque si no hacemos equipo, definitivamente no va a valer de absolutamente nada. Voy a leer el chat que aparece aquí y dice, Yolanda, dentro del entorno laboral debemos aprender a corregir a los colaboradores en privado y premiarlos en público. Así el patrón puede ayudar a los demás a tener más compromiso con la empresa. Excelente aportación, Yolanda. Correcto. Y para tener el momento justo de hacer una corrección y retroalimentación, o bien premiarlos y motivarlos con algún incentivo, tiene que venir también en nuestras políticas y basado en los datos duros de a quién, cómo y por dónde. Fantástico. Segundo, abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable. Oye, si todos estamos haciendo de todo para que alcancemos buenas cosas, pues agarra la onda y te toca también a ti colaborar. Si no, pues va a haber alguna sanción y consecuencia. Tercero, participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, vamos a lanzar la herramienta de diagnóstico y nadie se salva, todos tienen que participar. Oye, yo no participo, entonces no puedes pertenecer a una organización que está preocupando por ti. Cuarta, informar sobre las prácticas opuestas a los entornos organizacionales favorables. Eso significa EOF. Oye, es que Oscar, en lugar de estar apoyando la plática que dijimos, dice que son puros chismes. Oye, entonces voy a tomar el ejemplo que nos dio Yolanda o el comentario que nos dio Yolanda para decirle, oye, deja Oscar, te corrijo en privado para decirte, no te pases. O sea, estamos trabajando para la comunidad. ¿Hay algo que te pueda ayudar en particular y aquí en cortito? Informar por escrito al patrón haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo. Es decir, tener los canales de comunicación tan abiertos que nos permitan hacer eso. Participar en los eventos de información.
Claro, dijimos que teníamos que comunicar. Bueno, si hay sesiones informativas para sensibilizar de esto, para decir qué vamos a hacer, pues obviamente a todos tenemos que unirnos y empezar a trabajar en equipo. Someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Claro, como les decía, cuando ya nos diagnosticaron y no está en manos de la empresa porque no es el experto a nivel profesional médico, necesitamos de personas profesionales en estos temas de salud avanzados y específicos, y necesito colaborar. De lo contrario, o sea, sé que estoy enfermo, pero no quiero ir al médico porque me da miedo. Bueno, tendremos que hacer algo para que ayudemos al colaborador a que apoye todo este rollo. Como les decía, no es algo sencillo al inicio porque hay que hacer introspección, retroalimentación, conocer historias de nuestras personas, entender entornos, entender nuestras culturas, nuestros estilos de vida, pero sobre todo entender que ya no nos podemos zafar de esta, porque son tendencias que están impactando directamente al comportamiento humano dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, dentro de los despachos. ¿Por qué? Porque el factor humano, después de muchos años, toma una relevancia tal que entonces hay que cuidarlo, porque dice el máximo mandato de la vida, que hay que cuidarla, y que para eso están las instituciones y las propias personas para ayudar a que esto suceda. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Y ahora sí, viene, y por eso repito esta imagen, porque ahora sí, viene completamente la intervención de una vez documentado, diagnosticado, sensibilizado. Ahora tengo que hacer la intervención real con las personas. Ojo, sin irme a la polarización de que ahora voy a dejar de hacer mi facturación por atender el tema de estrés o de cansancio que tiene la gente, no minimizando ni maximizando ninguno, sino hacer un equilibrio para que entonces entendamos cómo fue la primera participación que hicieron, tanto Yolanda como David, de hablar de las emociones, porque ahí viene un tema súper importante. Pero antes que nada, y antes que dar el paso a nuestras invitadas para un momento de esto y de hablar con más detalle de las emociones, voy a leer este chat. Raúl León dice, ¿es causa justificada de despido de un trabajador el hecho de que no se observen las medidas de prevención? A ver, voy a leer otra vez. ¿Es causa justificada de despido de un trabajador el hecho de que no observe las medidas de prevención? Me parece que sí, si es que la falta de observancia de medidas de prevención pone en riesgo a la comunidad en su seguridad emocional y física. Porque a lo mejor la medida de prevención que estoy proponiendo tiene que ver con el cuidado del medio ambiente laboral, como es algo que viene dentro de lo que vamos a diagnosticar. Si el colaborador no tiene la observancia y que por sus moños lo hace o lo sigue haciendo y pone en riesgo, definitivamente es una causa de despido justificada. Pero para eso tenemos que tener los elementos de que sabemos de que esa es la causa real. No nada más porque no fue a la junta, no nada más porque no fue a la entrega de la medallita. Estoy diciendo ejemplos completamente burdos, pero cuando somos mucho más específicos de medidas de prevención en cuidado de la salud e higiene, pone en riesgo a los demás, por supuesto que se vuelve una causa, definitivamente, pero hay que documentarla. Y esta herramienta, la NOM 035, a través de sus variantes automatizadas como Evalúa 035, nos va a permitir tener la oportunidad de empezar a documentar algunas de estas cosas que parecen como imposibles de documentar, pero que una vez puestas
las bases, lo podemos hacer. Gracias, Raúl, por tu participación. Espero te haya contestado favorablemente. Comentarios, ¿cómo vamos hasta aquí? Ya vamos a terminar. Voy a darle la oportunidad de habla a mis compañeras que están de invitadas. Gracias a ti, Raúl. Entonces, pasemos a lo siguiente, en donde hablábamos de las emociones. Ojo, les decía, no es porque ahora nuestros despachos contables, administrativos de arquitectura, o si nos dedicamos a hacer pan, o si hacemos cualquier otra cosa, nos volcamos a ahora apapachar a la gente. Sí, claro, hay que apapacharla, pero en su medida. ¿Por qué? Porque somos un ente productivo. Pero lo interesante de esto es de que si el ente productivo lo hace la gente, tenemos que tener cuidado con la gente. Y para eso, para no dejarlo a la deriva, ni al romanticismo, ni a la imaginación, ya tenemos herramientas muy claras, llamadas normas, en este caso la 035, que se basa o que hacen que unas herramientas automatizadas ocurran y hagan lo suyo. Para algunos, por experiencia, será más fácil, para algunos, por la falta de experiencia, será un poco menos fácil, pero para todo hay. La gente que lo pueda transitar rápidamente en un clic podrá sacar un montón de cosas. Para la gente que empieza, hay asesorías. Hay las formas de, oye, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hacemos un plan de trabajo y lo vamos orientando hasta que la gente internamente la pueda hacer. Como todo en la vida, a partir del aprendizaje, de la sensibilización, el conocimiento, pues vamos siendo mentores de las personas que son corresponsables para ello. Quiero dar la oportunidad de presentación hablando de estos temas de emociones, de cosas que pues efectivamente están sucediendo como tal. Vimos como esta parte un poquito dura de los factores de riesgo psicosocial y cultura y todo lo que estuvimos ahí platicando, pero que al final de cuentas hacen que para que todo esto se conecte y tenga sentido, vienen las emociones. Tanto así es de que si no han visto la película Intensamente 1 y 2, éxito taquillero a nivel mundial, dejen que sea de muñecos, de caricaturas, etcétera, de Disney, no sé. El punto es de que toma cosas importantes del entorno que hay que tomarle atención y son el manejo de emociones. ¿Cierto, Debbie? ¿Cierto, Lizzie? Y aquí están, ellas como expertas en este campo y que nos van a presentar rápidamente algo sobre un proyecto fabuloso que también tiene. Adelante. Gracias, hola a todos, buenos días. Gracias, Oscar, por el espacio. Gracias a Imars, buenos días a todos. Bueno, me presento rapidísimamente. Yo soy Liz y soy cofundadora de este proyecto que se llama Reseteate Lounge y creo que no nos pudiste haber dado una mejor introducción porque, bueno, el tema de las emociones para nosotros es un tema vital, medular, importantísimo en todo lo que tiene que ver con gestión de emociones, o por supuesto dentro del entorno laboral, pero eso no se limita a esto. Creemos fielmente que la gestión correcta de emociones tiene que ver con una capacidad de poder tener relaciones mucho más sanas, duraderas, profundas, etcétera, etcétera, no nada más en un entorno laboral, sino también fuera de la vida personal. Entonces, brevemente les cuento que nosotros, Reseteate Lounge es un espacio que podría definirse como un espacio que nosotros construimos, un oasis dentro de las empresas u organizaciones. Esto aplica en cualquier lugar que implique factor humano, puede ser escuelas, empresas, organizaciones, fundaciones, etcétera. Y tenemos una metodología creada por nosotras, ya comprobada por varias organizaciones, y lo que intentamos es fomentar la flexibilidad de pensamiento, cuestionar todas aquellas creencias que tenemos con la única intención de lograr que las metas dentro de las organizaciones se cumplan y que esto dé como resultado final la prosperidad de la empresa en todos los sentidos, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que es Reseteate Lounge. Hola, muchas gracias por el espacio de nuevo. Gracias, Oscar y Mars, y gracias por su tiempo. Yo soy Debbie, también soy cofundadora en Reseteate Lounge
Y nuestra forma de trabajo es, desde el principio con las organizaciones, es un tema muy personalizado. Vemos las necesidades que tiene cada organización y hablamos con los líderes para saber cuáles son estas necesidades y cómo abordarlas. No es algo que es generalizado para todas las empresas, sino lo hacemos de acuerdo a lo que cada uno necesita. Y nuestra especialidad es team building, la formación de equipos poderosos, la comunicación asertiva, que es fundamental para que los equipos se entiendan y funcionen mejor, y la gestión emocional, que ya nos hablaba Oscar de toda la importancia que tiene este tema de las emociones. Queremos hacerles algunas preguntas a ver si nos ayudan, si quieren escribiendo en el chat como lo han estado haciendo durante este webinar. ¿Qué aspectos impactan negativamente en la productividad dentro de las organizaciones? Muchas de las respuestas ya se dieron aquí en este webinar. ¿Qué aspectos impactan negativamente la productividad dentro de las organizaciones? Y nos podemos referir a cosas como muy puntuales, ¿eh? O sea, palabras, pueden poner nada más algunas ideas que les vengan, que crean que tienen que ver con esta pregunta. Ausencias. Exacto. Gracias, Yolanda. Bueno, quizás lo hemos estado hablando, la rotación de personal, el clima laboral, la comunicación, Exacto. La cultura organizacional, conflictos. Exacto. Gracias. Falta de empatía. Exactamente. Total. Bueno, les voy a hacer una pregunta más. ¿Qué valor consideran ustedes? O sea, ¿qué valor tiene el saber si los empleados se sienten cómodos, motivados y parte de la empresa? Exacto, diferencias en trato a los colaboradores, 100% es uno de los grandes conflictos que se dan. Y vuelvo a preguntar, si creen que, o sea, ¿qué valor tiene el saber si los empleados que conforman una organización se sienten cómodos, motivados y parte de la empresa? Asumimos que sí tiene un valor, que todos creemos, aquí estaremos de acuerdo en que sí tiene un valor, pero ok. Mucho valor. Si nos pudieras explicar un chirris más, Yolanda, ¿desde dónde? Indispensable. ¿Qué es ese valor? Sería increíble que pudiéramos tantitito más, si se puede y si se sienten cómodos, nos encantaría escuchar. O sea, ¿en qué beneficia a la empresa que se sientan cómodos, entendidos, parte de la empresa? Mientras quizá esperamos aquí ya. Compromiso, incrementa la productividad. Exactamente. Nosotros rápidamente les compartimos que nosotros en el trabajo que hacemos con las organizaciones, obviamente hemos visto en mejores resultados mejor aportación. Compartir el aprendizaje, Exacto. 100%. Nosotros hemos trabajado justo estos aspectos y el tema es, siempre el resultado es la importancia, llegamos al mismo lugar siempre, la importancia que tiene algo tan simple como voltear y escuchar al colaborador, voltearlo a ver, mirarlo, crear un espacio en el que tengan la oportunidad de expresarse, de compartir, de darse a conocer. Nos hemos dado cuenta incluso que no hay espacios en donde la gente pueda convivir más allá de las cuestiones laborales. Gente que comparte, por ejemplo, cualquier cantidad de horas de trabajo sentados uno junto al otro y ni siquiera saben que comparten gustos, aficiones, intereses. Entonces, es importantísimo y aquí creo que lo tienen muy claro, todo eso. Entonces, nosotros, eso es algo que trabajamos muchísimo dentro de las empresas y las organizaciones. Y como hablamos de equipos poderosos, ¿en qué nos ayudaría tener un equipo sólido y poderoso de trabajo? Exacto, a veces ni el nombre completo. El conocer a los empleados y saber si están bien o no en la empresa es importante para conocer qué tipos de colaboradores tienes y si puedes contar con ellos o si hay que trabajar más con ellos, seguridad, totalmente. Esto que ponen aquí, a veces ni el nombre completo del compañero se saben, parece algo muy simple, pero tiene un trasfondo tremendo.
porque es difícil imaginarse la idea de tener un grupo sólido, un team building fortalecido, si ni siquiera sabes exactamente quién es el compañero de al lado, ¿no? Y esta seguridad laboral va completa y absolutamente incluida en este paquete. Es difícil yo sentirme parte de algo, sentir esta seguridad, si hay gente que ni siquiera sabe quién soy. Entonces, totalmente, totalmente. Y está comprobadísimo que si soy parte de algo, entonces yo voy a dar más de mí. Siempre voy a querer dar más de mí. Si no me siento parte, si no somos seres gregarios que vivimos en sociedad, que nos queremos sentir parte de, y si nos sentimos fuera, creemos que no tenemos por qué dar nada. Es un poco la historia que contó Oscar, en donde utilizó mi nombre, pero en donde no, si no me siento parte, si no siento que se preocupan por mí, si no siento que soy importante, entonces tampoco van a ser importantes para mí, la empresa no va a ser importante para mí. Y por último, ¿qué acciones toman en sus empresas para identificar e impulsar el talento de sus colaboradores? Exacto, se genera un vínculo, un compromiso para dar mejores resultados, totalmente. Se va a traducir en resultados, en rendimiento económico, en productividad, en disminución de la rotación, en logro de objetivos. Y vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué acciones toman para identificar e impulsar el talento de sus colaboradores dentro de sus empresas? Nosotros podemos compartirles que en las dinámicas que nosotros hacemos dentro de las empresas, ahí está, reconocimiento, ¿ok? Nos hemos dado cuenta que muchas veces sucede que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo talento escondido en las empresas. Escondido significa gente que quizá por cuestiones de personalidad, de inseguridad, de situaciones previas que hayan vivido, prefieren mantenerse como aislados o al lado, o que no los miren, que no los volteen a ver. Y en estos espacios, de repente tienen la oportunidad de literalmente florecer y darse a conocer con la gente, y sus supervisores tienen la oportunidad de ver otra parte, otras cualidades, otras fortalezas en ellos que antes no habían tenido oportunidad de ver. Incluso sus mismos compañeros reconocen en ellos ciertas habilidades, ciertas características de liderazgo que pensaban que no tenían. Entonces, es muy importante y nos hemos dado cuenta, gracias a estos espacios, las empresas han podido identificar nuevos talentos y nuevos líderes dentro. O sea, a veces uno va buscando afuera de las empresas, ¿a dónde voy a encontrar al líder que necesito, a esta persona con estas características? Y en muchas de las ocasiones nos hemos dado cuenta que los dirigentes, los jefes, los supervisores se dan cuenta que los tienen ahí, sentados, a veces durante meses, durante años, sin darse cuenta. Exactamente, estar primeramente en contacto con ellos siempre y dar ánimo a que sigan trabajando bien. Exactamente, exactamente. Bueno, pues les agradecemos mucho y los queremos invitar si están interesados en tener una sesión gratuita, presencial. Después les pasaremos la fecha. Nos compartirían sus datos para tener una sesión para probar un poco lo que significa Reseteate Lounge. Les pido por favor que si nos hacen llegar sus datos, a lo mejor a través de Oscar, estaría bien, Oscar, que fuera así. Sí, claro, de todos modos, cuando ingresamos ahora a este webinar, obtenemos algunos de estos datos. Ok. Pero para que hacerles la invitación y ojalá pudieran también ser partícipes Participar de y esto, ¿no? conocer qué es Reseteate Lounge. Exacto, exacto. Y entonces aquí es donde se une la parte como técnica y dura del diagnóstico y luego qué hacer con toda esta información. La primera parte es documentar, luego hacer cosas internas, como la pregunta que hizo Raúl León, si no me equivoco, de si esto era una causal de despido, etcétera. Justamente con la implementación de esto, se van a descubrir algunas de estas cosas que tienen que ver con, pues bueno, sí se pueden hacer si tenemos documentación, si tenemos esto, y ahora, ¿qué hacemos con todo lo demás que tiene que ver con el bagaje de las personas? Bueno, una posible es resetear, poniéndonos en el aquí y en el ahora
de sus emociones, para que todo esto que estamos platicando y esto que nos están compartiendo también por el chat, digan, pues sí se puede hacer en conjunto y en un proceso completamente que no nos desborde y que no nos quite del objetivo que tenemos como organización. Si somos contadores, si somos arquitectos, si somos panaderos, etcétera, como les decía, lo importante es que entendamos que nuestro hilo conductor de todas las organizaciones son las personas y que tenemos que trabajar para las personas y que como resultado de trabajar para personas cumplimos, hacemos, cambiamos percepciones y hasta nuestro prestigio y el amor que pueden tener nuestros colaboradores a sus trabajos realmente se haga. Y déjenme ser un poco romántico. Hasta contribuimos con indicadores de impacto nacional, de verdad, en temas de salud mental. Así es, entonces, pues es una solución integral, por eso es que lo llamamos así, automatizado y aparte, pues bueno, ¿qué hacemos con ya la gente en vivo? Algunos tenemos o podríamos tener experiencias de haberlo hecho, algunos no, pero precisamente son estos espacios, estos webinars para comentarles, para invitar, para decir que hay un montón de soluciones que cuando las vemos como tal, integrales, podemos ocupar hasta la carta en qué momento podemos tener las situaciones y las cosas a nuestra mano. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy de parte de nosotros. Les queremos agradecer infinitamente el tiempo invertido este jueves. Liz y Debbie, gracias por esta participación, por esta invitación a Reseteate Lounge y a todas las personas que hacen de estos webinars un éxito y un hecho para generar nuestra comunidad de conocimiento y aprendizaje. Les agradecemos mucho. Por supuesto que seguimos aquí. Si tienen algún comentario, duda, etcétera, nos quedamos aquí unos minutos y ustedes nos dicen. Oscar, si con tu permiso les vamos a dejar nuestras redes sociales en Sí, por favor. el WhatsApp. Estamos ahí para que nos sigan en Instagram y en Facebook. Ahí podrán ver un poquito más nuestro trabajo, lo que hacemos. Estamos obviamente listas y a sus órdenes para lo que cualquiera necesita. Y como dijo Debbie, importante que tengan presente que hacemos todo lo que se necesite como, ahora sí que trajes a la medida, ¿no? Lo que cada empresa necesite, nos adecuamos a sus tiempos, a sus necesidades, a lo que tengan que quieran que podamos trabajar con ellos, estaremos más que contentos de colaborar. Así es, así es, eso y otras cosas más basados en el diagnóstico como tal que estamos viendo a través de herramientas automatizadas como Evalúa 035 y de ahí se pueden desprender una cantidad importante de acciones que seguramente nos posicionen en lugares mucho mejores y de preferencia de nuestros colaboradores y nuestro prestigio y nuestra marca en el mercado actual. Pues así es, muchas gracias por su tiempo, su participación y pues seguimos en contacto. Gracias a todos los que atrás de estas cámaras hacen que esto sea posible y nos vemos pronto.